Buena tarde para todos. Que Shalom y Hanun de nuestro Adón Yahshua HaMashiach sea con todos ustedes. Nuevamente nos ha dado nuestro Adón el privilegio de poder venir de parte de él a traer un mensaje. Estamos nuevamente buscando la estatura del varón perfecto, Ulay del Vape. Vuelvo y repito, no es el nombre de una congregación, sino en lo que debemos estar todo creyente, buscando la estatura del varón perfecto. Un saludo muy especial a todas las personas que han estado conectados con nosotros por medio de YouTube, por medio del Face, por medio de Twitter. Un saludo muy especial igualmente a los pastores que han estado y a otros países que han estado conectados con nosotros. Un saludo muy especial a las Tehilot, a todas las iglesias que ellos en hebreo le llaman Tehilot. Un saludo muy especial para ellos. Estoy siendo edificado en una de ellas, en una Tehilá, en el barrio Alfonso López, de aquí en la ciudad de Cali, Valle, Colombia. Un saludo muy especial a todas. Y sin más preámbulos, vamos a lo que el Adón, el privilegio que nos ha dado el Adón en esta tarde, de poder traer un mensaje de parte de él, y que sea él quien nos hable, que sea él quien nos edifique, quien escriba por medio del Ruach HaKodesh su palabra en nuestros lev, en nuestro levim, en nuestro lev, en nuestro corazón. Que sea él que haga la obra, porque él es el que hace la obra, él es el que nos convence. Si no nos convence él, sería imposible cumplir sus mandatos. Entonces, el Adón ha traído o nos ha dado el privilegio de poder traer un mensaje de parte de él, y que sea él en este parachá, en la lectura de la Torá, quien nos hable. Y el título del mensaje es Agua que da vida. Agua que da vida. Hoy vamos a ver de qué agua está hablando aquí, qué es lo que ocurre, de dónde debe salir el agua, qué cosas hace cuando el agua sale de un lugar que aquí nos va a decir. Entonces vámonos, sin más preámbulo, vámonos a la palabra de nuestro Adón, a la Dabar de nuestro Elohim. Vamos a Ezequiel capítulo 47, vamos a leer del 1 al 12. Vamos a empezar verso por verso, para que vamos explicando y vamos entrando en lo que quiere mostrarnos hoy. Ustedes allá en sus casas pueden leerlo completamente todo, y después pueden entrar ya al video para que vean lo que el Adón nos va diciendo a través de cada verso. Listo, entonces vamos a leer el verso 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Del altar. Está hablando de unas aguas que salen debajo de una casa, de la Vallí o de la Bai, ¿no? En hebreo es Bai, se escribe Vallí, se pronuncia Bai. Y entonces está hablando de una casa. Entonces vamos a ver de qué tipo de casas debe salir esta agua. Hay un agua que está saliendo de una casa, pero está hablando que hay un altar en la casa. Entonces debemos tener en cuenta esa parte, ¿no? Porque nosotros recordemos que somos templo del Ruach HaKodesh, somos templo de él, somos casa de él, somos casa de nuestro Elohim. Pero habla de un altar, ¿cierto? Entonces nosotros debemos tener un altar en nosotros para nuestro Elohim. Pero muchas veces nosotros en esta casa tenemos altares, pero no son para él, no son de él. Muchas veces esta casa la está gobernando es otro, y entonces a eso se refiere. Está saliendo un agua, pero está saliendo un agua de una casa que tiene un altar. Vamos a ver de qué se trata todo lo que está diciendo aquí. Vamos a ver unas concordancias donde vamos a ver de dónde sale esa agua, y van a pasar ciertas cosas con el agua que sale de una casa que tiene un altar. Vamos a ver qué tipo de altar, porque hay dos tipos de altar. Uno que es para para Elohim, ¿cierto? Para que nosotros decimos Yahvé, otros dicen Yahweh, otros dicen Yod-Hei, Bab-Hei, que sería lo más sano, porque recordemos que las vocales no aparecían en los primeros escritos, en los primeros pergaminos. En las escrituras no aparecían las vocales, y entonces la forma más correcta de pronunciar su nombre sería decir Yod-Hei, Bab-Hei, o sea, Y-H-V-H. Algunos aquí escriben la W, pero recordemos que la W entró por ahí en el año 1300, entró a la lengua castellana. Entonces, antes del año 1300 era la V. Yo soy un defensor de este tetragramatón. Otros escriben W, pero si yo acepto la W, voy a tener que aceptar otros cambios que vienen, porque hay un atentado
en contra del nombre. Y hay algo que se está gestando, hay cambios que se están gestando en nuestro alfabeto. Según la RAE, vienen grupos presionando por ciertos cambios y desaparecerían prácticamente el nombre. Aunque estén o no estén estas 4 letras, este tetragramatón, su poder jamás van a poder contenerlo. Entonces yo soy un defensor del YHWH. Entonces la forma más correcta sería decir Yod-Hei, Vav-Hei, porque nosotros decimos Yahvé, aquí hay una acostumbra a decir Yahvé y otros acostumbran a decir Yahweh. Pero no es el tema, no es para polemizar sobre esto, porque él de todas maneras se mueve de acuerdo a nuestras intenciones, las intenciones que hay en nuestro corazón, y cada cosa nos va a ir llegando a su debido tiempo. Muchas personas leen todavía a Jehová, en algún momento va a cambiar. No es porque yo lo diga, es cuando Él haga su obra, y Él hace su obra. Hoy incluso nos va a hablar de esa parte. Entonces vamos a ver qué concordancia hay, de qué agua está hablando. Y hay concordancia, de aquí vamos a Génesis capítulo 2, vamos a leer del 10 al 14. Génesis capítulo 2, del 10 al 14, y vamos a hablar del huerto, el huerto del Edén. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. En el nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. ¿El 14? Hasta el 14. Sí. Ahí. Listo, en medio. Listo. Pero lo que está diciendo es que salen unos ríos del huerto. Y es exactamente lo que estamos hablando aquí. Hay un río que sale de la valle de la casa, que tiene un altar para Elohim. Entonces están saliendo del huerto. Recordemos que hay en el huerto, ¿no? Algunas personas se quedan aterradas cuando uno dice que en el lugar Kadoshim, el lugar que nosotros hemos dicho siempre es santísimo, la presencia de Satanás estaba ahí. Muchos se aterran porque uno habla de que Satanás tiene entrada al lugar santísimo. Recordemos que él es espíritu. Entonces, pero no entremos en este tema, que no nos vamos a complicar con esto porque nos salimos de lo que queremos hablar en esta hora. Entonces está hablando de esas aguas, igualmente salen del huerto. O sea, como que dice, de un lugar kadosh, de un lugar sagrado. A eso es que queremos llegar. Que esas aguas que están hablando aquí, que dan vida, son realmente aquellas que salen de un altar, de algo kadosh, de un lugar kadosh. Entonces vamos a leer otras concordancias. Vamos a leer Zacarías 14:8, donde habla de ese lugar kadosh, de ese lugar sagrado, donde nuestro Elohim puso allí su nombre, ¿cierto? Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad el mar occidental, en verano y en invierno. Listo, está hablando de un lugar, del lugar donde van a salir esas aguas, donde van a regar esas aguas. Y Jerusalén, recordemos que es el lugar donde Elohim escogió para poner allí su nombre. Y recordemos que en aquella época todos tenían que ir a Jerusalén cuando hacían las caos convocaciones. Los Mikra hablan así en hebreo, pero no vamos a entrar ahí en esa parte, solamente vamos a tocar lo que tiene que ver, que sale de un lugar kadosh. Vamos igualmente a Juan capítulo 7, verso 38, donde va a hablar de unas aguas igualmente. Y aquí ya hablar el propio Mashiach, el propio Yahshua Mashiach nos va a hablar de esta parte. ¿Qué dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Lo que está diciendo es que el que cree en Él, o sea, recordemos que creer es cuando la palabra es escrita, se escribe, la escribe el Ruach HaKodesh en nuestro corazón. Ahí es cuando nosotros realmente creemos. Entonces dice que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva, porque el agua viva es Él, es el que Él es la Torah, Él es la palabra. Recordemos que la palabra es el agua.
Anteriormente se representaba el agua para purificar, hoy es la palabra la que nos purifica. Entonces está hablando el propio Mashiach y nos está diciendo de su interior, aquel que toma esa agua que Él da, y Él es el agua, Él es el que da el agua de vida, pero a medida que vamos transcurriendo en el tema, vamos a irnos dando cuenta de lo que estoy diciendo en este momento. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Amén. Oiga, lo que está diciendo es que hay un río de agua de vida que da vida y sale del trono. Igualmente lo que está diciendo acá, de una vallí, donde hay un altar. O sea que esa agua que da vida tiene que salir de un lugar K2, porque recordemos que hay otra agua. Recordemos que hay dos caminos, un camino de maldición, un camino de bendición, un camino donde conseguimos vidas y transcurrimos por ahí, y otro camino donde viene muerte. O sea que hay aguas que dan vida y aguas que dan muerte. Y entonces, leamos igualmente en Números capítulo 19, versos del 17 al 20. ¿A qué se refiere estos versos? A la purificación por medio del agua. Recordemos que anteriormente, cuando una persona se hacía inmundo por ciertas cosas, tocar un cadáver de un animal inmundo por la menstruación o el periodo o el ciclo menstrual de cada mes de la mujer, o había cuando un hombre segregaba semen, igualmente quedaba inmundo, y donde él se sentara quedaba inmundo. Entonces la persona que se sentara ahí, entonces había un ritual por medio de agua, se purificaba por medio de agua. Hoy ese ritual no es por medio de agua, del agua natural, sino por medio del agua que es la palabra. Listo, entonces vamos a ir a Números para que veamos algo de esa purificación. Números capítulo 19, vamos a leer del 17 al 20. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, y lo rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Yahvé. No fue rociada sobre el agua de la purificación, es inmundo. Amén. Es lo que está hablando del tabernáculo, el Mishkan, digámoslo de esa forma. Recordemos que tabernáculo está hablando de una palabra compuesta donde decimos una cosa y la otra que es una palabra soez. Entonces el Mishkan o el Mikdash, se habla de aquel lugar sagrado. Entonces está hablando de la contaminación, la cual se lograba la purificación por medio del agua. Y entonces hablamos de animales inmundos, y hoy nos dicen que no, que podemos comer cerdo, que tal, y cantidades de cosas, tales y tales cosas ya se supone que se fueron purificadas por la visión que le dio a Pedro por medio del lienzo. Entonces debemos entender estas partes, ¿no? Estas cosas de la inmundicia en el lienzo no está hablando. No está hablando de que haya purificado a los animales, está hablando de que podemos predicarle a los gentiles. Si ustedes pueden ver, lean Hechos 10 y el 11, y en los últimos versos, por ahí en el 11, 18, creo que habla de esa parte, donde dice, está hablando de que abrió la puerta para los gentiles, la salvación, que pudieran ser sellados por medio del Ruach HaKodesh. De eso es que está hablando. El animal inmundo sigue siendo inmundo. Eso es lo que dicen las Escrituras. Entonces debemos tener en cuenta, en aquella época, que tomo esto para que podamos entender que en aquella época, estoy hablando en el Brit Milá, en ese periodo se purificaba por medio de agua. Hoy nos purificamos por medio de la palabra. Que esos rituales y todo eso, si el Ruach HaKodesh me lleva a hacerlos, amén. Pero lo importante hoy es ser sellados por medio del Ruach HaKodesh, que esté morando en nosotros el Ruach HaKodesh, y Él es el que nos va a llevar a cumplir los mandatos de nuestro Adón.
Así funcionan las cosas. Que debemos vestirnos así. No, estamos en las mismas condiciones de aquellos que dicen que saco y corbata. Otros hablan de talí. A mí me regalaron un talí, estoy contento porque me lo regalaron y lo uso. Y lo uso allá en la Kehilá donde yo me estoy congregando. Pero no podemos llevar, el hombre no puede llevar a hacer las cosas a otro. Tiene que ser el Ruach HaKodesh, la presión no puede ser. Tenemos que enseñar la verdad, la alabar de nuestro Adón, y Él es el que hace la obra. Entonces muchas veces entramos en esto y entonces ya santidad, o que duchar debemos de decir en vez de santidad. Entonces, que a veces creemos que andamos en pureza porque tenemos un saco y una corbata, algunos porque usan túnica, otros porque usan el talí, otros porque visten de blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que busquemos nosotros la que ducha, la pureza, que cada día lo que el Padre nos va convenciendo por medio del Ruach HaKodesh, nos esforcemos en cumplirlo en nuestra vida, y así va a subir nuestro nivel, que ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Vamos a ver lo que yo acabo de decir, que se purifica por medio del agua en el Brit Milá. Hoy estamos en el Brit Hadasha. Entonces en el Brit Hadasha hoy funciona por medio del agua. La limpieza nuestra es por medio del agua, y por eso el Adón a sus talmidín, a sus discípulos, les dice lo siguiente. Juan capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo a los discípulos, a los talmidín? Les dice, ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Está hablando Yahshua HaMashiach, le está diciendo a sus talmidín, a sus discípulos. Entonces hoy, por eso, día a día tenemos que sumergirnos en la palabra. Día a día tiene que venir la palabra a nuestra vida para ser limpiados de tanta contaminación, porque estamos rodeados de mucha contaminación por parte del adversario. Entre más días vaya pasando, más contaminación puede haber en nuestra vida. Entonces debemos entender, por eso es que van a cortar los días, ¿a causa de qué? De los escogidos, porque si dura mucho tiempo esto, van a haber tantas cosas que ha puesto el adversario que nos va a costar mucho vivir en Kedushá, en pureza. Entonces, vamos al verso 2, nuevamente vamos a Ezequiel, vamos al verso 2. 47, ¿dónde? Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Del lado derecho, eso tiene como algún significado, recordemos, el ladrón de la mano derecha fue el que tuvo techuá, que es arrepentirse. Él fue el que se arrepintió, el de la mano derecha. Vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 2, donde habla algo parecido del corazón del sadik, del justo. ¿Qué dice? El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Amén. No es que tengamos un corazón acá y otro corazón acá. Lo que está hablando es que el sabio tiene el corazón a la mano derecha, está hablando del camino. Hay dos caminos, el de la derecha y el de la izquierda. Recordemos, el ladrón de la mano derecha fue el que se arrepintió, y el de la mano izquierda fue el que fue para el infierno, ¿cierto? Entonces de eso es que está tratando más o menos. Vamos nuevamente a Ezequiel capítulo 47, vamos a estar ahí en Ezequiel capítulo 47, vamos a leer verso por verso y vamos viendo lo que el Adón nos quiere hablar. Vamos al verso del 3 al 5, vamos a leer. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Téngamelo ahí, no me vaya a salir de ahí, que vamos a leer ahora el 8. Está hablando de las aguas y está hablando de ciertos niveles. Y habla un nivel hasta los tobillos, habla un nivel hasta las rodillas, un nivel hasta los lomos, hasta la cintura, y un nivel donde ya quedamos sumergidos. Son los niveles que nosotros tenemos de palabra en nuestro corazón. Y hoy nos vamos a dar cuenta para qué son importantes esos niveles. Hay un agua que sale del lugar Kadosh, de un lugar Kadosh,
Y vamos a ver cuáles son los lugares caros. Y entonces tenemos la lavar de nuestro Adón, la palabra de nuestro Adón, pero si va con Ruach HaKodesh es palabra de él y sale de un lugar caro. Entonces está hablando de unos niveles, dice los tobillos, habla de las rodillas, habla de los lomos y habla donde ya quedamos tapados completamente. Vamos a ver, hoy vamos a ver para qué esos niveles, ahorita nos vamos a dar cuenta, pero lo que quiero mostrar es eso, que nosotros hay niveles en los cuales estamos y nosotros debemos crecer día a día, ese nivel tiene que aumentar en nuestra vida. Todos los días tenemos que comer pan de vida, palabra, agua de vida, agua que produce vida, todos los días. Yo no puedo ser igual hoy, ayer, ni puedo mañana ser igual a hoy, no puedo ser igual, debo crecer. Porque el que no crece va a decrecer, porque el enemigo o crecemos o crece el enemigo. Uno de los dos va a crecer en nuestra vida. Si yo mañana ya no me levanto a hacer tefilá o a orar, no me levanto a leer la palabra de Elohim, es porque algo está pasando ya en mi vida. Ya el enemigo está creciendo en mí, está poniendo el no querer hacer las cosas. Yo todos los días debo querer más y más de lo de él. O sea que día a día tengo que crecer. Ya, el agua a los tobillos no puede estar toda mi vida, tiene que subir a la rodilla, o tiene que subir a los lomos, o ya está sumergido yo. Y nos vamos a dar cuenta para qué. Leamos el verso 8 de ahí mismo, de Ezequiel 47. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Listo, está hablando de que van esas aguas a un mar. Y resulta que cuando vemos un mapa nos vamos a dar cuenta que cuando la dirección que dice la palabra es al mar muerto, dice que produce sanidad. Recordemos que en el mar muerto no hay vida, pero estas aguas cuando lleguen al mar muerto van a producir vida. Lo importante de esto es que el agua llegue a un mar y ese mar de vida. O sea que si hay alguna persona, esas aguas que dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach que brotarán de nuestro interior, ¿cierto? Ríos de agua viva. Está hablando de que esa agua que salga de nosotros llegue a personas que están muertas. Recordemos que cuando no tenemos a nuestro Adón, al Ruach HaKodesh morar de nosotros, recordemos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo que salga de nosotros, el agua que tenemos, porque debemos tener agua para poder dar agua. Recordemos lo que pasó con el apóstol Juan y Pedro, allá en el pórtico de Salomón, en la Hermosa, donde le piden limosna y él dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Nosotros, los siervos de nuestro Elohim, debemos de ser portadores de esa agua de vida. Y nos vamos a dar cuenta y debemos tenerlo a un nivel, pues nos vamos a dar cuenta por qué ese nivel. Y dice que va a un lugar, al mar muerto. Cuando vamos a ver en otra versión, en una versión mesiánica, habla del mar muerto. Esas aguas van a ir a desembocar en un mar muerto y ese mar muerto va a comenzar a producir vida, van a comenzar a producir salud, va a quedar saludable lo que está diciendo. Entonces, leamos Efesios 6:12 para que entendamos lo de los niveles, ¿Para qué los niveles? Y voy a mover la palabra hacia ese lado en este momento. Por lo demás, 12, ¿no? Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Lo que está diciendo es que nosotros no tenemos, dice, la pelea contra carne y sangre y no contra, dice, principados, potestades, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que estos niveles, ¿para qué nos sirven? Que debemos entender que hay una pelea espiritual. Y la primera pelea que nosotros tenemos es en nosotros. Después hay una pelea en el entorno, que es el mar muerto que está hacia donde va a ser dirigida el agua. Y tenemos un mundo, digámoslo, celestial, es la raquía, le llaman ellos, dicen hay 7 cielos y uno de esos cielos es la raquía, donde mueven las potestades, mueven los demonios de rango poder, digámoslo de esa forma, los chedim de rango poder, donde nosotros manejamos dentro de nosotros los pequeñitos, pero hay fuerzas mayores y contra eso es que esa es la pelea. Entonces debemos entender que hay una pelea primeramente en nosotros, o sea, es personal, hay una en el entorno y hay una pelea que es a nivel celestial.
Leamos Isaías 56, del 10 y 11. Isaías 56, 10 y 11. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno su lado. Listo, lo que está hablando es que está hablando de pastores y le habla de perros muertos. Habla de perros muertos, es lo que está diciendo la palabra, está hablando de perros mudos, ¿no? Que no habla, que bueno, exactamente, lo que pasa es que hay una desviación en la palabra y no sale palabra que da vida, sino otro tipo de palabra, y de eso es que está tratando. Recordemos, volvamos nuevamente a lo del lienzo para que entendamos, cuando la palabra se refiere a los gentiles se habla de perros y se habla de cerdos. Entonces, cuando en la palabra de los inmundos está hablando de esos animales cuadrúpedos, está hablando de animales impuros, de animales inmundos. Entonces, recordemos cuando la mujer le pide pan a Mashiach, entonces le dice él cómo le va a dar el pan de los hijos a los perrillos. Ella le dice, a unos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del amo. Eso es lo que está diciendo, lo que dice la palabra, porque cuando habla de perrillos está hablando de los gentiles. Y entonces recordamos otra cita bíblica donde habla de que no echen locados a los perros, ¿cierto? Y las perlas a los cerdos, dice, porque son animales impuros. De eso habla Mashiach. Entonces recordemos nuevamente eso. Entonces está hablando de aquellos, está tratando a aquellos pastores, está hablando de perros mudos, de personas que no están predicando la verdad, porque si no hay verdad no va a haber vida, porque la palabra es la que es vida, la palabra es verdad, y recordemos que somos libres por medio de la palabra, y conoceréis la verdad y serás libre, y seremos libres, dice la palabra, ¿cierto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra. Si no hay verdad, y entonces está hablando de aquellos pastores que no están predicando la verdad, entonces no están llevando liberación, no están llevando vida a las personas, y eso es lo que está diciendo aquí. Entonces los atalayas tenemos que llevar es palabra, tenemos que llevar vida a las otras personas, pero si no hay verdad, no hay liberación. Y entonces lo que está pasando con la gran mayoría de congregaciones que están fuera de la verdad, y entonces hay emocionalismo y está la prosperidad y todas estas cosas, y no está produciendo nada en el pueblo sigue igual, han cambiado ciertas cositas, pero siguen presos, siguen esclavos de muchas de estas cosas. Entonces le damos Apocalipsis 22 del 14 al 15. Apocalipsis capítulo 22 versos 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Listo, está hablando de los perros que harán por fuera y los fornicarios y tal. Lo que está hablando, no está hablando de los animales, aunque el perro es un animal inmundo, para que sepan. Cuando tenemos perros en nuestra casa, no estamos siendo inmundos, porque el perro es catalogado como un animal inmundo. Y entonces por eso nos damos cuenta que el perrito viene y nos junta, y después vamos a la semana donde hay otro perro y está la mancha ahí, el otro la percibe. Eso nos lo han enseñado. Pero hay perros, por eso no debemos tener mascotas. ¿Usted cree que él creó las cosas para que las tengamos encerradas? Él creó pero es que el perro lo adiestra y le sirve a la persona, sí. Pero eso es una parte de las tinieblas, porque ninguna parte de la escritura habla de eso. Y entonces cuando habla de perros, entonces ¿por qué le dice perros? No entrarán los perros, pero está hablando de los seres humanos, y lo compara con perros, porque el perro es un animal inmundo, un animal que come lo que quiere, ¿cierto? Porque usted le deja el sanitario abierto y ahí le deja a sus submarinos y lo come, y así son los gentiles, que comen lo que quieren. Cuando él dice no coma cerdo, no coma murciélagos, entonces comenzamos a tener 71 enfermedades que produce el cerdo, y ya nos damos cuenta que el murciélago está prohibido en las escrituras, y aquellos que han comido murciélago les dio ¿cómo se llama la enfermedad que está hoy, que está matando a la alemana? Ébola la produce el murciélago. Entonces, y entre las enfermedades que produce el cerdo está la triquinosis, que es el animalito que nos come el cerebro.
Entonces, bueno, podemos decir que el Adón creó un animal para comer que produce 71 enfermedades. No, él dijo, esto no lo pueden comer, pero lo comemos. Y entonces de eso toco este tema para aclarar un poquito lo del lienzo de Pedro, que la gente dice aquí quedó purificado, todo eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, porque lo pueden ver ustedes en Hechos 10 y Hechos 11, ahí van a ver lo del lienzo y van a dar cuenta que él no está hablando de animales para comer. Cuando él termina la visión a Pedro, Pedro sale a predicarle a los gentiles, porque a los gentiles no se les predicaba el evangelio. Y entonces abre esa puerta y va y le predica a quien, a Cornelio, que era un gentil, y cuando recibe el Ruach HaKodesh, entonces quedan aterrados todos porque recibió el Ruach HaKodesh, y a eso es que se refiere. Él purificó al ser humano. Dice, ¿cuándo? Cuando creen en quien, en nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios, dice la Escritura, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él está hablando de eso. Él está hablando, en la visión de Pedro, está hablando de ir a predicar a los gentiles. Le abrió la puerta a ellos a causa, ¿para qué? Para darle celo a los de su pueblo que no creían en él. Leamos, estamos en Apocalipsis, ¿cierto? Sí. Ya lo leímos. Entonces, estamos hablando, ¿para qué muestro estos niveles? Los niveles de los tobillos, a las rodillas, hasta los lomos y donde nos sumergimos. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha personal, un entorno y un raquía, o sea que hay algo que era lo que hablaba yo ahora. Vamos a ver a qué se refiere y por qué es que lo tomo de esa forma y qué es lo que nos muestra el Adón allí. Leamos Deuteronomio capítulo 12, vamos a leer del verso 1 al 5. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra de Jehová, el Dios de tus padres, que ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis en la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredéis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los callados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar de Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación. Ese buscaréis y hallaréis. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando de una tierra que nos entrega Yahvé, o Yahweh, o Yodhé, Bajei. Entonces dice que nos entrega, pero nos da más órdenes. Dice, tenemos que quitar todos los altares que hayan allí. Eso es lo que está diciendo. Pero resulta que yo soy tierra. Y entonces ahí es donde entra lo primero, lo personal, porque recordemos que yo, para ir a derribar los altares que hay en otro lugar, tengo que derribar primeramente lo mío. Ahí es donde está la autoridad. Recordemos que él le dio autoridad a los discípulos para sanar enfermos, para echar fuera demonios, pero a los discípulos. Pero recordemos que los discípulos son aquellos que permanecen en su palabra, los que cumplen los mandatos, son los discípulos. Entonces te tiene que ver con esa autoridad. Y entonces esos niveles que estamos hablando son esa autoridad que nosotros tenemos. Y los niveles de hasta el tobillo, esa autoridad que tenemos, no más tenemos autoridad hasta los tobillos, porque recordemos que en el otro lado van a haber autoridades, y dentro de nosotros hay unas autoridades que nos están gobernando. Dice por ahí la palabra en Romanos 9:16, no depende del que quiere ni el que corre, sino de Elohim, que tiene misericordia. O sea que todo depende de lo que nosotros tenemos. Y por allá en Jeremías 10:23 ustedes pueden leer que dice que nosotros no somos señores de nuestro camino y que en nosotros no están ordenados nuestros pasos. O sea que hay altares dentro de nosotros. ¿Cuáles son los altares? Dice que tenemos que derribar los altares de esa tierra que Él nos entregó. Y esta es una tierra y tenemos que derribar todos esos altares. ¿Cuáles altares hoy? Hoy hay altares espirituales. Sí, en Rúa. ¿Cuáles? La mentira, la fornicación, el adulterio, todos los altares que hay en nosotros que tenemos que derribarlos. Hay unos altares porque no nos dejan obedecer los mandatos, que nos dan una influencia hacia lo malo. En hebreo es Yetzer Hará, influencia hacia lo malo. Nosotros tenemos que tener una influencia hacia lo bueno, y eso lo da el Ruach HaKodesh cuando muere en nosotros. El Yetzer Tov es la influencia hacia lo bueno, y eso lo da el Ruach HaKodesh cuando está morando en nosotros. Entonces ahí empieza nosotros, ahí es donde nosotros empezamos a derribar esos altares que hay en nosotros. Eso es lo que vemos
debemos tener en cuenta que Yahvé o Yohei Bajei o Yohei que es YH, que ya, entonces podemos decir que Yohei nos entrega una tierra y nosotros tenemos que derribar esos altares, nos entregó este cuerpo. Y recordemos, tenemos que convertirlo en un templo para Él, donde hay un altar para Él, para que de ahí salga ¿qué? El agua que da vida, que estamos leyendo. ¿Y para qué esa agua? Necesitamos convertir ese altar en nosotros, que entre ese altar en nosotros para poder, tenemos que derribar todos esos altares que hay en nosotros. Y Él es el que nos va a ayudar, entra y Él comienza a traer la palabra que yo necesito para ser limpiado, para derribar los altares. Así funcionan las cosas. El Ruach HaKodesh entra en el momento que creemos un solo verso de las Escrituras y entra y comienza a morar en mí y desde allá comienza a suplir la necesidad que yo tengo. ¿Cuál necesidad? ¿Cuál palabra necesito yo para poder desarrollar lo otro? Somos limpiados por medio del alabar, por medio de la palabra. Entonces va a traer la palabra que yo necesito para que sea escrita en mi ley, para sacar de ahí un altar que yo tengo. Hay muchos que tienen altares físicos, ¿no? Aquellos que están haciendo operaciones, aquellos que están metiendo en sus senos, aquellas mujeres que están metiendo en sus senos, la silicona es un altar físico de la vanidad. Pero hay otros hombres que meten que para verse la chocolatina en los abdominales que queden marcados, se meten allí igualmente silicona, aquellas que se inyectan polímeros en sus glúteos. Entonces debemos tener en cuenta que esos altares tienen que ser derribados. Tienen que ser derribados esos altares. Entonces, y lo hacemos es por medio del alabar, porque nosotros somos limpiados por medio del alabar. ¿Listo? Vamos a ver lo que yo acabo de decir. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 3, verso 6. Porque lo que produce el pecado en nosotros es precisamente lo que hay en nosotros. Recordemos que nuestros pasos no los ordenamos nosotros, los ordena algo que nos influencia hacia lo malo. Hay algo que nos influencia hacia lo malo. Yetzer Hará. Hay una influencia en nosotros, dentro de nosotros, y eso es un altar que tenemos que derribar. Y vamos a ver si lo que yo estoy diciendo es verdad. Leamos 1 de Juan, verso 3, capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Listo, amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo peco es por algo que hay dentro de mí. Ese es el pecado. Sí es la transgresión. Es la transgresión de la Torah. El pecado me convierte en eso, pero eso es lo externo. Pero el pecado es alguien que entra en mí, que está morando en mí. En mí está morando un espíritu inmundo de fornicación, de adulterio, de mentira, etcétera, etcétera. No sé cuál sea el problema de cada uno. Y ese es el altar que tenemos que sacar de nosotros, y eso lo sacamos solamente con el agua que da vida. Ese altar de fornicación, de adulterio, es un altar de agua que produce muerte. Yo necesito entrar, que entre el agua que da vida a mí. Entonces saco ese altar y queda un altar para nuestro Adón. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se hace eso? Leamos Efesios capítulo 1, verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Con el Ruach HaKodesh de la promesa. Les hablo estos nombres y cada uno va llegando al nivel donde el Adón le va a ir revelando de acuerdo al nivel que tenga. Nosotros no podemos, yo no puedo tratar de que otra persona maneje los términos que yo manejo porque Él lo va dando, Él es el que va dando. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que después de haber oído el evangelio de la verdad, de la salvación, ¿cierto? Y habiendo creído, como quien dice, entra y el Ruach HaKodesh me sella, es lo que dice. O sea, que entra y comienza a morar en mí. Desde el momento que yo creo, desde el momento que la palabra entra a mí, a mi corazón, entonces Él comienza a morar y yo soy sellado. Si yo tengo el Ruach HaKodesh, voy para la vida eterna, pero si no lo tengo, voy para el infierno. Y después para el lago de fuego, el que hierve con ¿qué? Con azufre. Bueno, listo. Eso es lo que está diciendo, esa es la manera. Entonces allí comienza esa pelea y ese nivel comienza allí, como que dice ahí estaba todavía antecito de los tobillos, vamos a hablarle de esa forma, ¿cierto? Porque apenas he escuchado una sola vez y creí en ese momentico, apenas estoy pensando, porque el agua que da vida es la Torah viva, y la Torah viva es nuestro Adón Yahshua HaMashiach. ¿Qué tanto de la Torah tengo en mí? Ese es el nivel que yo tengo. Quizás los tobillos es con 500 versos en mi corazón ya, quizá, no sé la cantidad, digo yo, como por ejemplo,
como por dar un ejemplo, como por dar una ilustración. Entonces depende de lo que haya entrando a mi lema, así va a ser mi nivel. Y entonces de acuerdo a ese nivel yo voy a poder hacer cosas. Cuando ya pasa eso en mí, entonces van a ocurrir otras cosas. ¿Para qué entra el Ruach HaKodesh a morar en mí? Debemos entender para qué entra. Leamos Efesios capítulo 1, verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Listo. O sea que el Ruach HaKodesh lo que me hace es eso, me va convenciendo y me va dando el entender, el conocer la palabra. El conocer la palabra es conocer a Mashiach, a conocer a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, porque Él es la palabra. Y lo que hace el Ruach HaKodesh es darme eso, que yo vaya entendiendo el Evangelio, y eso es lo que va produciendo en mí. Si yo no lo tengo, yo no voy a cumplir mandatos y me voy a ir para el infierno. Eso es lo que la gente no entiende. Cuando esté en la era no va a haber tiempo, cuando morimos no va a haber tiempo. Y eso está escrito, yo no me quiero arriesgar. Uno dirá, no, eso es mentira. Y sí, pero yo no me quiero arriesgar. Y si es verdad, ¿qué va a hacer en el infierno una eternidad sufriendo? Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que está en la escritura, pero no lo enseña. ¿Quién no lo enseña? Aquellos que están hablando ahora en las escrituras, perros mudos, que no piensan sino en beneficiarse. Entonces, como piensan en beneficiarse, no predican la verdad, sino que predican para favorecer sus bolsillos. Todas, porque la gran mayoría están en el mismo cuento. Y el pueblo, como no lee, sigue creyendo en todas estas cosas y lo va a estar llevando para ¿dónde? Para abajo. ¿Listo? Vamos a ver de qué otra forma hace el Ruach HaKodesh. Vamos a ver Yohanan capítulo 6. Yohanan es Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. O sea que el Ruach HaKodesh eso es lo que hace, lo que acabamos de decir. Eso es lo que hace Él. Si yo no lo tengo, yo no voy a entender las escrituras. Por eso cuando le hablamos a una persona que no ha leído, que no tiene el Ruach HaKodesh, no sabe ni de qué estamos hablando. Y hablamos de inmundo, de animales inmundos, y qué es inmundo. Y qué es impuro, y le explica a uno, no entiende, porque no tiene el Ruach HaKodesh. Y eso es cuando nosotros creemos. Y si nosotros creemos, vamos a obedecer. Recordemos por allá, usted puede leer en Hebreos 11, 17, por allá que dice que por la fe, Abraham, cuando nuestro Adón le pidió a su hijo, él de inmediato le obedeció. Nosotros cuando creemos, cuando tenemos fe, obedecemos. Aquella persona que dice que tiene fe y no obedece, no tiene fe y se va a ir para el infierno porque por fe somos salvos. Y ese es el problema, que la gente no entiende, como no lee. Ah, es que yo no sé leer. No, hay Biblias habladas. Puede conseguir un CD donde alguien está leyendo la Biblia. No necesita leer tampoco. Todo se está dando para que le pueda llegar el Evangelio y usted pueda ser salvo. Y nosotros debemos ser esa fuente de agua que da vida. O sea que nosotros debemos tener esa agua que da vida en nosotros. Y el agua que da vida es el agua viva. Y el agua viva es la Torá viva. Y la Torá viva es nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y nuestro Adón Yahshua HaMashiach es la palabra, que es la Torá. Eso lo queremos tener para poder, y aquí estamos hablando de lo personal. Estoy en el campo personal, nomás lo que ocurre en mí, para poder ir al entorno. Yo no puedo ir a hablarle a alguien, de hacer libre a alguien en fornicación, que está en fornicación cuando yo soy un fornicario. Otro ejemplo más verídico, yo no puedo decirle a mi hijo no tome trago con una cerveza en la mano. Y de eso se trata. Por eso es que tienen que comenzar por mí, para yo tener autoridad para hablarle a otro. Y la autoridad es la que me da Él. Cuando yo vivo en creduchá, en pureza. Entonces le damos primera de Kefa, Pedro, capítulo 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Lo que está diciendo es que habiendo obedecido a la verdad, que es la palabra, la emet, la verdad es la palabra, habiendo obedecido a la verdad por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que es lo que hemos dicho siempre, el Ruach HaKodesh me lleva a obedecer.
¿Para qué? Para el amor fraternal. Es que yo no puedo tener amor si no tengo el Ruach HaKodesh dentro de mí. Yo no puedo dar amor. Yo lo que doy son abrazos, lo que doy es manifestaciones de un sentimiento, pero el amor es otro cuento, muy diferente. Lo pueden ver en la prédica, en el mensaje titulado El amor. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el verdadero amor, lo que realmente es amar a alguien, ¿cierto? Entonces, lo que estamos diciendo en este momento es que el Ruach HaKodesh es el que me lleva a obedecer. Él es el que me impulsa. Por eso no es correcto que yo presione a las personas para que hagan ciertas cosas. Y entonces, vea, usted tiene que usar faldas. Usted tiene que usar faldas por debajo de la rodilla. Usted no puede usar pantalones. Usted tiene que dejarse crecer la barba. Usted debe usar túnica. Usted debe usar talí. Usted debe usar saco y corbata porque es un líder de nuestro Elohim. Y ciertas cosas. Y tiene cuando la obra y todos decimos la obra la hace nuestro Adón, nuestro Elohim. Todos decimos lo mismo. Pero parece que nos metemos en el campo de él. Y entonces queremos cambiar a las personas nosotros. No, usted lo que tiene que llevar es el agua viva a las personas, el agua que da vida a las personas. Y el agua que da vida es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Y Yahshua HaMashiach es la palabra. O sea que nosotros tenemos que llevar la palabra y que ella cambie a las personas. Por ahí hablaba con la madre de mis hijos, no mi esposa, la madre de mis hijos. Y por ahí en una iglesia le dijeron, no, es que aquí tenemos reglas, y la mujer que no usa falda no puede estar aquí. La echaron de la iglesia, de la congregación, que no es de nadie, eso es de nuestro Adón. Si es que es del Adón, pues, si es que me predica la verdad, porque no me predica la verdad no es de él, es del otro. Y eso está pasando hoy. Y entonces le hacemos el feo y tratamos a muchas personas en aquellas. Yo voy a una querida y me sentido a veces como gentil, me hablan como yo fuera un gentil. Y yo cuando me vestía así como usted, así como gentil, me han dicho unas cosas tremendas y digo, ¿y dónde está el Ruach HaKodesh? Para hacer, eso no lo sabe quién es gentil, no lo sabe, y no, nuestro Adón. ¿Cierto? Entonces eso ocurre en muchas partes y cuando comenzamos a predicar la verdad, la Emet, entonces las congregaciones también nos hablan de qué, de altivos, de soberbios, de insujetos, predicando la verdad. Fanáticos nos dicen, bueno, cantidad de cosas. No, yo no digo eso, yo no soy. Hable, pelee con nuestro Elohim, porque escrito está, la pelea es con él, tiene que pelear con él, porque yo le estoy leyendo lo que dice en la escritura. Yo no soy el que está hablando aquí. ¿Quién? Dicen de legalistas sin saber qué es legalismo. Entonces leamos Éxodo. ¿Para qué debemos tener el Ruach HaKodesh morando en nosotros? ¿Esto con qué fin? Leamos Éxodo capítulo 14, verso 14. Yahvé peleará por nosotros y nosotros estaréis tranquilos. Es que cuando yo lo tengo, resulta que la palabra es Él y Él está dentro de mí. Entonces dice que Él es el que pelea por nosotros. Él es el que pelea por nosotros. Y a veces nosotros queremos salir a pelear antes por Él. Y alguien dice algo malo de Él y salimos nosotros a pelear y nos salimos del Ruach, ¿no? Como quien dice, entramos en la carne y comenzamos a discutir con las personas. No quiere hoy, no quiere creer. Listo, no es el tiempo. No es el tiempo, nuestros cambios en el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? ¿De acuerdo a qué? A los niveles que estamos viendo. A una persona que tenga el agua a los tobillos no le va a dar cosas de una persona que ya tiene el agua en los lomos. Va a ir llegando de acuerdo a lo que yo tenga. Entonces esa persona no va a poder entenderlo de otro nivel más alto. Y para poder tener esos niveles, ¿para qué debo tener esos niveles? Entonces vamos a mirar para qué debo tener esos niveles. Deuteronomio, le damos Deuteronomio capítulo 1, verso 30, que también habla de que Él es el que pelea por nosotros. La pelea es de Él. Él es el que saca a los demonios, Él es el que sana. Él. Muchas veces queremos que son los hombres y por eso hay ídolos. Y entonces viene tal y yo salgo corriendo para que me toque Él. Yo que una persona que esté bien ungida puede ser uno no conocido. A mí no me conoce y no es casamente mi mamá. Y estoy predicando la verdad. Por lo menos eso creo, ¿no? Por lo menos me sustento bíblicamente lo que estoy hablando. ¿Cierto? Pero no me conoce y no mi mamá. Y entonces no, porque no me conoce, porque no salgo en televisión y porque no. No, cuidado con eso. Estamos viendo y estamos sustentando en la palabra, en las escrituras. Leamos Deuteronomio capítulo 1, verso 30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará
por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Ah, listo. O sea que Él es el que pelea, la pelea es de Él. Pero yo tengo que estar bien con Él. Yo tengo que tenerlo a Él dentro de mí, para que Él me libre de todo lo que me pueda pasar. Él es el que lo hace, Él es el que lo hace. Volvamos nuevamente a Ezequiel capítulo 47, vamos a leer los versos 6 y 7. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. El 6 y el 7 estamos, ¿no? Listo. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, hay unos árboles al lado de la ribera del río. Y los árboles representan las personas. Van a haber personas, van a haber árboles en la ribera del agua que da vida. O sea que van a ver por qué. Recordemos por allá en Hechos 2:47 habla que dice que y el Ruach Hacod o el Ruach HaKodesh añadía a la Kehilá a todos los que habían de ser salvos. Entonces estos árboles representan cuando hay agua vida en nosotros, nuestro Adón va a traer y va a poner estos árboles a que beban de esa agua que da vida. ¿Cuál? La que sale de nosotros, si es que sale agua viva de nosotros o agua que da vida, ¿cierto? Dice que había en la ribera alrededor de una persona que tenga agua que da vida, van a haber árboles y esos árboles van a ser fructuosos, esos árboles van a estar bien fortificados porque hay agua que da vida. Listo, le damos Mateo 28, 19 y 20, para que veamos que cuando hay eso, y ahí es donde comienza el entorno, ya trabajó en mí, hizo la obra en mí, o por lo menos la comenzó y me llevó hasta cierto nivel, va a comenzar a usarme, desde que yo tenga la primera palabrita va a comenzar a usarme. ¿En cuánto? En lo que me ha dado nomás. Si tengo el agua a los tobillos, hasta ahí me va a usar. Yo no puedo ir a llevar donde todavía no estoy capacitado para llevar. Él, por eso Él es el que hace la obra, Él es el que me va a llevar o me va a traer las personas a las cuales le puedo compartir yo de acuerdo a lo que tengo, de acuerdo a lo que Él me ha dado. Yo doy lo que Él me ha dado, no puedo dar más. Y debo tenerlo para poder darlo. Yo no puedo dar 5,000 pesos si tengo 2,000 en el bolsillo, no puedo hacer eso. Tengo que tener 5,000 para dar 5,000, o por lo menos tener más para tener 20,000 para dar 5, 10, 15. Así funciona lo espiritual. Entonces le damos Mateo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros vamos a hacer eso es que Él va a estar con nosotros. Y le está hablando a los discípulos, aquí en Mateo 28, está hablando de la gran comisión, de lo que somos nosotros ayer. Vamos aquí a llevar esa agua que da vida a otros, y ese es el entorno, pero no vamos a poder dar agua que da vida si no la tenemos. Si no hay en nosotros agua que da vida, nosotros no vamos a llevar vida, vamos a llevar en muerte. Si nosotros no nos esforzamos y nos disponemos para Él, para que Él haga la obra primeramente en nosotros afuera no vamos a hacer nada. Antes vamos a trabajarle al otro, porque el agua que va a salir de nosotros no va a ser agua que da vida. ¿Cómo nos damos cuenta que tanto se mete? Usted todos los días ora, todos los días lee, escudriña las escrituras todos los días. Cada que hay esos momentos para ir a ser edificado en otra parte, usted sale y lo hace, o le da prioridad a otras cosas primero, porque es todo lo que pasa en nuestra vida. El enemigo trabaja 24 horas. Y entonces el ladrón quiere hacer cosas con nosotros, pero nosotros vamos y hacemos primero lo que el enemigo nos pone. Y entonces creemos que estamos haciendo bien cuando lo principal es lo de Él. Dice, buscar primeramente el reino de Elohim, ¿cierto? Y su sedacá, que es justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas, pero nosotros salimos a buscar las añadiduras. Primero, le damos más importancia a eso, y a Él lo damos de última, a veces ni vamos, toda una semana. Pero creemos que podemos dar vida a otro. Podemos dar vida a otro. Vamos a llevar la muerte que hay en nosotros, porque si nosotros no leemos, no escudriñamos, porque hay muerte espiritual en nosotros.
Si usted no lee las escrituras es porque hay algo dentro de usted que le impide, y entonces a usted le da por dormir en el momento que tiene que leer, y cuando tiene que parar a orar usted le da más sueño y va a una iglesia y queda dormido. Son las tinieblas que están operando, porque el agua no está ni en limpiar a los tobillos, y eso es lo que está pasando hoy. Sigamos, entonces volvemos nuevamente a Ezequiel. Vamos a leer el verso 8. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Áraba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Está hablando de es la ribera del Mar Muerto, y el Áraba es la depresión donde está el Mar Muerto, pero aquí vamos a leer ahora que está mostrando la ribera del Mar Muerto, pero dice que estas aguas van a tener sanidad. Cuando vienen esas aguas que dan vida, van a tener sanidad, y eso es lo que producimos nosotros en las otras personas, si es que tenemos agua que da vida. Si no hay agua que da vida en nosotros, y no está el Ruach HaKodesh en nosotros, si no leemos las escrituras, hay palabra, dabar de nuestro Adón en nuestro ley, nosotros no vamos a llevar vida a otros. El Mar Muerto va a seguir siendo muerto. Recordemos que el Mar Muerto era por alto contenido de sal, es que no produce vida, no hay ninguna especie en el Mar Muerto. Y eso representa a las otras personas a las cuales nosotros les llevamos la palabra, personas que están muertas. Dice por ahí en Efesios 2:2, algo así, o 2:5, dice que antes que nos dio vida, 2:1, perdón, que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La persona que no tiene a Yahshua HaMashiach en su corazón, que no tiene palabra, está muerta en vida. ¿En qué? En los delitos y pecados. No es que yo no mato, no robo, no, usted no miente, usted me queda con los 1000 pesitos, usted no dice esto, no hace esto, como es cerdo, no. Todo lo contrario de la palabra, porque es que lo que nosotros tenemos nos pone a quebrantar la Torá. Si nosotros tenemos tinieblas, nos van a poner a quebrantar la Torá, pero si nosotros tenemos palabra de Elohim en nosotros, nos va a poner a obedecer. No estamos hablando ahora, el Ruach HaKodesh nos lleva a obedecer, la verdad. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice que produce sanidad. Estas aguas cuando llegan al Mar Muerto producen sanidad. Dice que sana las aguas. Leamos Isaías capítulo 11, verso del 6 al 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Como quien dice, vuelve a narrar. Oiga, está diciendo por allá en el milenio, ¿no? Donde los animales, el león va a estar al lado de nosotros y no nos va a tirar. Recordando lo que Adán y Eva, cuando recién el Adón formó al hombre y a la mujer en el huerto, los animales vivían al lado de ellos. ¿Por qué se perdió esto? ¿Por qué las bestias del campo fueron en contra? ¿Por qué se levantaron contra el hombre? Por el pecado. Como quien dice, si nos muerde un perro es por el pecado que tenemos. Lo mismo que la enfermedad que tenemos es por el pecado. Eso dicen las escrituras. Entonces, cuando ocurre esto, cuando nosotros llegáramos a la plenitud, ¿cuándo vamos a llegar a la plenitud? En el milenio, donde no va a haber pecado. El pecado va a ser desarraigado, lógico, después de la gran tribulación, después de los terremotos, después de la lluvia de meteoros, después de todas las cosas, va a ser raído toda aquella persona que no tenga Yahshua en su corazón. Y entonces ahí va a estar el milenio, lo que está hablando allí. Lo que está hablando es de que la autoridad de nosotros para con los demás es de acuerdo a nuestro nivel de agua viva en nosotros. Entonces, se nos van a sujetar, porque la mujer o la esposa se le revela al esposo, porque el esposo no anda bien con el Adón, y entonces ella es rebelde a él, porque él es rebelde al Adón. Si vive full, ella se va a sujetar, los hijos van a sujetar, aún las personas de afuera. Usted le habla a una persona de una forma y viene otra y le habla de la misma forma y a la otra le tira, pero usted no, si vive en kedushá, si vive en pureza. Y leía yo uno de los libros que no ha sido metido en el canon, que dice La infancia de Mashiach, dice el título, así se llama el libro.
Entonces leía en él donde narra algo de nuestro Adón Yahshua Hamashiach cuando tenía 12 años, creo. Entonces dice que habían metido unas fieras de la selva, 2 leones, creo que se metieron a la ciudad y estaban atacando a las personas. Entonces él va, con 12 años va, y se les presenta a esas fieras, y entonces comienza a hablarles. Y las fieras se le movían como hablándoles con los gestos, y cogió la fiera y se la llevó y la metió nuevamente a la selva. ¿Por qué? Porque no haya pecado en él. Y esa es la autoridad. A eso es que tenemos que llegar nosotros, para que nos sujeten los demonios, los chedim. Tenemos que tener autoridad. Si no, al contrario, nos cascan. Y estamos nosotros diciendo con todo esto, estamos hablando de guerra espiritual. Nosotros nos han enseñado que eche fuera demonios. No, primero que tenemos que estar bien. Para cuando usted le diga a un demonio que tiene que irse, él se va a ir. Pero él no tiene autoridad. Autoridad no es porque hable duro, autoridad es porque vive en kedushá, que vive en pureza. Entonces usted ahí le dice a un demonio y lo echa afuera, él sale por la boca y fuera, él mismo. Y él te saca la mano y lo puede a uno, te reprendo a vos. Porque no no tengo el nivel para sacarlo. Debo tener ese nivel. ¿Hasta dónde me está llegando el agua? Hasta los tobillos, hasta las rodillas. Entonces como cuando vamos a pelear con un King Kong, pues, y entonces pues me coge a golpes, porque él me ha cuerpado que yo, entonces me acaba. Yo tengo que estar como King Kong para poder pelear con él, ¿cierto? O tengo que ser más grande para poder ganarle. Así tenemos que, como algo espiritual, yo tengo que estar espiritualmente mejor, más acuerpado que el otro. Recordemos que dice que nuestra lucha no es contra sangre, sino contra potestades, ¿cierto? Principados, huestes de maldad, etcétera, etcétera, en los lugares de raquia, lugares celestes, dice, pero eso es a nivel universal. Bueno, pero no entremos en esa parte. Leamos, ya leímos el 11, ¿cierto? 6 y 9. Entonces hablábamos lo de Machía, pues con la autoridad ante los leones, que era la misma autoridad que tenía Adán y Eva ante los leones. No le tiraban ni nada de eso. Cuando hubo pecado es que se levantó toda la naturaleza en contra del hombre. Entonces volvamos nuevamente a Ezequiel capítulo 47, vamos a leer el verso 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera, que entrare estos 2 ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Listo, por donde vaya el agua tiene que haber sanidad y tiene que haber vida, es lo que está diciendo. Y vamos a ver algo similar que el propio Mashiach, el propio nuestro Adón Yahshua Hamashiach le habla a una mujer, ¿no? Recordemos a la mujer samaritana, creo que está hablando ahí. Vamos a Juan, capítulo 4, vamos a leer del 10 al 15, para que entendamos esta parte de la necesidad, lo que Él suple, lo que da el agua que da vida, qué es lo que hace en nosotros. Vamos a ver qué dice. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Amén. Le dice esta mujer: dame de esa agua, ¿dónde? Para no tener que venir a sacar de esta agua. Pero están hablando de 2 aguas. Están hablando de un agua que es material y él está hablando de la otra, la que da vida blanca, ¿cierto? Y si no tendrá sed jamás, porque las necesidades de nosotros están es por no tenerlo a él. Y tenemos necesidad de salud porque él no está. Y tenemos necesidad de plata, de finanzas, porque él no está. Porque él suple todas nuestras necesidades cuando él está dentro de mí. Y dice: y cuando tome esta agua no volverá a tener sed. ¿Cuál es la sed? La sed de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Recordemos que cuando entra el agua saca un altar. ¿Cuál altar? El que produce esas necesidades. Entonces yo necesito fornicar, yo necesito mentir, yo necesito plata, yo necesito esto y esto. ¿Quién produce esas necesidades? El otro.
Pero cuando Él entra, usted deja de pensar en eso y Él comienza a suplirle sus necesidades. Cuando estamos afanados en estas cosas porque está el otro gobernándonos, tomando las decisiones, poniéndonos a tomar las decisiones que Él quiere, porque Él pone una necesidad. Recordemos que el pecado pone necesidad, eso lo podemos ver por allá en Romanos 6:12, habla de las concupiscencias y habla del pecado. Esos deseos los produce el pecado. ¿Cuál? Lo deseo a lo malo. Pero lo deseo a lo bueno lo produce nuestro Adón Yahshua HaMashiach cuando está en nuestro ley. El Ruach HaKodesh cuando está morando en nosotros. Y esa agua que da vida, esa no va a dejar que nos vuelva a dar sed. No vamos a tener necesidad de estas cosas. Ya no es una necesidad, usted va a vivir esperando que Él le prospere, esperando que Él le dé salud, esperando que Él supla cada necesidad que pueda haber en nosotros. O sea, que no va a haber necesidad. Si Él está en nosotros, no puede haber necesidad. ¿Qué tanto? ¿Hasta dónde llega el agua? ¿Tobillos, rodillas, lomo o ya estamos sumergidos? Depende de eso, va a haber necesidad. ¿Qué tanto nos falta? De Él. De eso es que está tratando aquí la palabra. Entonces esa agua que da vida en la palabra. Entonces dice que saldrán ríos que dan vida en nosotros, porque la tenemos, entonces de ahí sale. Si no, no somos esa vaina que habla en el verso 1. Esa vaina donde hay un altar para Él, porque debe haber un altar para Él para poder que salga algo que da vida. O sea que tiene que salir de un lugar cálido. Yo tengo que ser un lugar cálido. Yo tengo que tener un altar para nuestro Elohim, para que de ahí pueda salir agua que da vida, y no nos sale agua que da vida. Y entonces cada día tenemos que esforzarnos, disponernos para Él, para vivir en Kedushá, y así cada día ir aumentando el nivel, y entonces poder ir a pelear con otros y poder sacar otros de las otras personas, otros que ya no tenga, porque los tengo todavía. Antes me voy a meter. Vamos a ver qué es lo que hace. A pesar de todas estas cosas, a pesar de todas las cosas, los errores que cometemos y todo, Él siempre va a querer traer a su pueblo. Recordemos que desde antes de la fundación del mundo hemos inscrito en el libro de la vida los escogidos, porque hay personas que no, por más que les hable, no van a creer. Esos vienen a pasar directamente al infierno. Entonces le hable, nada, no escucha, no produce nada la palabra en esa persona. Pero hay otros que están inscritos en el libro de la vida, pero que están perdidos en este momento en el mundo, y a eso es que Él está trayendo en este momento. Y la persona que le llegue la palabra y crea es uno de los escogidos, que fue tocado por Él. Lo está trayendo, está sonando el shofar, trayendo ese Efraín que está disperso en la ancha faz de la Eres, dice, en la ancha faz de la tierra. Están dispersos a causa del pecado, fueron dispersos, los judíos fueron dispersos en toda la tierra, y esa es la tribu de Efraín. ¿Por qué fueron dispersos? Por el pecado. Porque entró y contaminó no solamente la tribu de Efraín, sino que contaminó todo Israel, y entonces fueron dispersos en toda la tierra y aún se quedaron sin territorio. Pero a partir de 1954 creo que ya tuvieron tierra, y esa es parte del reloj, ¿no? Del final de los tiempos. Entonces vamos a leer lo que acabo de decir. Dice que entonces no va a haber sed, pero entonces Él va a traer, está trayendo a los que están inscritos en el libro de la vida. Algunos se van a perder que no van a oír, y estaban inscritos, estaban para salvación, pero no quisieron oír. Les gustó más lo que ofrece el mundo. Es que esto es más rico. Bueno, listo, eso lo dura usted 80 años, pues bonito que duremos 80 años, pero lo que va a recibir allá después va a ser una eternidad, o vida eterna al lado de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, o vida eterna, no, muerte eterna al lado del otro, haciéndonos sufrir todo el tiempo, si no vamos para el otro lado. Entonces le damos a Jeremías, vamos a leer capítulo 16, versos del 10 al 21, y esto es lo que Él hace con su pueblo escogido. Y acontecerá que cuando anunciases a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Yahvé contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Yahvé nuestro Elohim Dios? Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Yahvé, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y les sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Téngamelo un momentico. Están diciendo ahí, ¿por qué nos ha mandado todo esto? ¿Por qué nos mandó la adversidad, las consecuencias? ¿Por qué vivo así, enfermo, vivo tanta? Entonces le dice: porque tus padres me abandonaron y se fueron en pos de otros Elilim, otros dioses,
otros dioses ajenos, ¿cuáles? Fornicación, adulterio, mentira, todas esas cosas. Eso mismo nos está pasando hoy. Entonces nuestros padres fueron en pos de otras cosas y entonces le damos del gusto a nosotros. Recordemos que hasta la tercera y cuarta generación vienen consecuencias por el pecado. Pero a raíz de la obediencia viene hasta 1000 generaciones. O sea que mis padres, como fueron cristianos, yo recibí el pronto y me protegieron, quizás por ellos, ¿cierto? Ahorita viene, pero no solamente por eso es que te tengo así, va a seguir hablándonos. Le está diciendo al pueblo que está reclamando, ¿por qué nos pasa tantas cosas? Siga leyendo. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche. Téngamelo ahí un momentico. O sea que está diciendo que también, no solamente el pecado de nuestros padres, o de los padres pues, de la persona, de los que están diciendo ahí Israel, se fueron en pos de otros dioses, en pos de las cosas que ofrece el mundo, y no solamente, sino que fuimos peores. Dice, ustedes fueron peores, ustedes hicieron esto, y entonces llegaron consecuencias por eso. Y eso lo pueden leer por allá en Deuteronomio 28:15, las consecuencias por la desobediencia: enfermedad, ruina, opresión, tristeza, angustia, odio, rencor, resentimiento. Todo eso lo produce el pecado. Y eso es lo que no entendemos. Siga leyendo. Dice, porque no os mostraré clemencia. No obstante, he aquí, vienen días, dice Yahvé, en que no se dirá más: vive Yahvé que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino vive Yahvé que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual dio a sus padres. He aquí yo envío muchos pescadores. Déjamelo ahí un momentico. Oiga lo que está diciendo: a pesar de las cosas, a pesar de haber vivido 40 años en el mundo y todas las cosas, que la inmundicia en la que estuve, dice que nos trae y sigue enviando y sigue dando esa oportunidad, enviando a sus siervos, a sus ministros, a que nos compartan agua de vida, pero nosotros a veces no hacemos caso, y no hacemos caso. A pesar de eso nos sigue llamando. A pesar, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto quiere soportar usted todas esas cosas feas que nos pasan? ¿Cuánto queremos estar allí? De eso depende. Allí es donde va a venir la sanidad, cuando comenzamos a recibir esa agua que da vida. Siga leyendo. Entonces dice que va a enviar pescadores. ¿Qué más dice? Pescarán y después enviarán muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré el doble de su iniquidad y a su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron vuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Amén, hasta el 21, ¿no? Amén. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Yahvé. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? A pesar de eso dice que va a enviar pescadores. ¿Cuáles son los pescadores? Aquellas, recordemos que un pescador es el que tira una red y ahí quedan los peces. Personas que van a mandar el evangelio en masa y ahí quedan unos. Pero dice que también mandará cazadores. El cazador es aquel que tiene estrategia, aquel que dispara en el momento preciso, ¿cierto? Y espera que el animalito esté a cierta distancia y que esté de una forma que los árboles no vayan a detener el tiro, etcétera, etcétera. Entonces, de todas maneras, manda pescadores y manda personas que le llegan a usted en medio de sus problemas a decirle la verdad para quitar todos esos ídolos de su vida. Eso es lo que está diciendo, por el amor, por el ajabat de él, por la humanidad,
por los escogidos, por aquellos que están perdiendo en el mundo, siendo unos escogidos para ser hijos de Él y vivir eternamente con Él. Eso es lo que está diciendo. Dice, pero que va a pagar la iniquidad. Cuando nosotros venimos a los caminos de nuestro Adón, a la senda de kedushá, de pureza, senda de sedacá, de justicia de Él, entonces dice que Él, de todas maneras, la iniquidad tenemos que pagar por esa iniquidad que hemos hecho antes. Entonces por eso comienzan a llegarnos cosas aún estando en su senda, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Pero Él de todas maneras envía a su siervo para traernos a nosotros. Entonces vamos a leer versículo 10. Vamos a leer verso 10. Quitan el versículo, quitan lo de sus labios, que ahí están diciendo otra cosa. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Englai serán su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Cuando hay agua de vida, va a ser, eso es lo que va a pasar. Y cuando está hablando de las dos orillas del mar muerto, entonces dice que va a tener peces como el mar grande. El mar grande es el Mediterráneo, está hablando del mar muerto allí. Entonces dice que habrán tantos peces, pero si hay agua de vida. Si no, no nos van a añadir personas a ese ministerio que Él nos ha puesto. Necesitamos estar y dar agua cada día, porque yo no necesito de ir a buscar, Él lo va a poner. Acuerde que Él, Rúa, Kadosh, añadía a la Kehilá todas las personas que habían de ser salvas. Él los trae. Él es el que los convence. Quizás otro por allá siembra, otro riega y nosotros cosechamos, recogemos todo lo que han hecho otros. Eso es lo que es, pero si damos agua de vida. Si nos están llegando personas y no tenemos agua de vida, nos la está poniendo el otro, a que la envenenemos, que le demos agua de muerte, que da muerte. Sencillo. ¿Cómo estamos nosotros? Así mismo, Él va a ser por medio de nosotros. Si Él va a ser. Vamos al verso 11, volvemos a Ezequiel capítulo 47, verso 11. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. ¿Verdad? Que hay unas partes, hay unos territorios, unas personas que no van a lograr salir del lodo. Vamos a leerlo, vamos a leer en Hebreos capítulo 6, versos del 4 al 8. Hay personas que han conocido y no quisieron, sino que se volvieron. Esas personas van a servir, van a quedar en el lodo, van a seguir como salinas, como ese recipiente donde va a quedar toda esa sal del mar muerto, donde no va a producir vida. Eso es lo que está diciendo. Lea. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del trabajar poderes, y asimismo gustaron de la buena palabra del Elohim y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de nuestro Elohim y exponiéndolo al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada recibe bendiciones de nuestro Yahvé, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Amén. Eso lo pueden ver en la cizaña, ¿no? En la parábola de la cizaña. Entonces está hablando de que aquellos que han conocido volvieron atrás. Eso es lo que está hablando. Que habiendo conocido, habiendo tenido el Ruach demorando en ello, echaron para atrás. Dice que ya, incluso vamos a leer otra cita donde habla exactamente lo mismo. Hebreos 10, capítulo 10, verso del 26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiriere afrenta al Espíritu de gracia? Pues
Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Amén. Oigan, en manos de nuestro Elohim, dice, ¿no? Dice que Él dará el pago, nuestro Adón dará el pago. Y está hablando de aquellas personas que ya han conocido la miel del Ruach HaKodesh y que han vuelto atrás, dice, ya no hay sacrificio por eso, sino una horrenda expectación del juicio, etcétera, etcétera. Eso es lo que está diciendo. Aquellas personas que salieron del lodo, pero volvieron a quedar en el lodo, van a ser esas aguas donde va a haber concentración de sal, donde no va a haber vida, donde ya no hay nada más que hacer por ella. Eso es lo que está hablando. Segunda de Pedro, segunda de Kefa, capítulo 2, vamos a ver del 19 al 22. Perdón, ¿no leyó el versículo 10? Sí, ¿Hebreo 10? Dice, les prometen libertad. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Salvador Yeshua Hamashiach Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos por su postrer estado, vienen a ser peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Está hablando exactamente de lo mismo, ¿cierto? Vamos nuevamente a Ezequiel, para ver el último verso de Ezequiel 47:12. Y junto al río de la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Ah, listo. Lo que está diciendo es que el agua sale del Mikdash, del santuario. Tiene que salir de un santuario. Tenemos que ser ese santuario. Tenemos que ser ese lugar Kadosh Kadoshim, ¿cierto? De nosotros es que tiene que salir. Y dice que habrán árboles con fruto. ¿Por qué? Porque están fortalecidos, porque hay agua que da vida. Por eso es que están fortalecidos y dan fruto a su tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo del nivel que vayan adquiriendo. Nivel a los tobillos, a la rodilla, a los lomos, o ya están sumergidos. Todo depende de eso. Entonces vamos a ver unas concordancias. Vamos a Salmos capítulo 1, verso 3, que tiene que ver con esto. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ah, eso es lo que va a pasar en nuestra vida. Pero si pasa eso, si hay agua de vida en nosotros y en las personas que están al lado de esos árboles, alrededor nuestro, va a pasar exactamente lo mismo. Leamos Jeremías capítulo 17, verso 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Fortalecidos, eso es lo que Él produce en nosotros, fortaleza, ¿cierto? Él es nuestra fortaleza, recordemos, ¿cierto? Listo. Leamos Apocalipsis capítulo 22, verso 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ah, ya, iba a producir sanidad, ¿cierto? Ese árbol que está ahí, el árbol que está al lado de las aguas que producen vida, sencillo. Listo, ese era el mensaje que tenía nuestro Adón, preparado para cada uno de nosotros, para todos aquellas personas que van a tener acceso al video, a este DVD, disco de video digital, las personas que están en el Face, que están
conectados con nosotros en Twitter, en YouTube. Listo, vamos a darle la toda, las gracias a nuestro Adón. Abino Malkeinu, en esta hora, bendito Padre, presentamos nuestra vida delante de ti, dándote toda rabá por ellas, por el milagro que nos das, el milagro de poder respirar, el milagro de poder exaltar tu nombre por medio de nuestra respiración, porque en nuestro respirar hay armonía, bendito Padre. Y escrito está que todo lo que respire alabe a Yodhei Bahei, dice la palabra, a nuestro Adón, Yahweh, Yahvé, bendito Rey. Hoy te damos toda rabá por este tiempo, por la oportunidad que nos has dado, por el privilegio que nos das en esta hora, de poder conocer más de ti, de poder ser edificados por medio de tu dabar, por medio de tu palabra, esa palabra que produce vida en nosotros, bendito Rey. Te pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que seas tú escribiendo lo que haya salido de tu boca en nuestros levim, en nuestros corazones, bendito Padre, para ponerlo por obra, que seas tu Ruach HaKodesh escribiendo en nuestro led tu palabra, la dabar que traes, porque quieres llevarnos a un nuevo nivel, bendito Rey. Y hoy te pedimos que nos ayudes a subir de ese nivel. No queremos que el agua quede en los tobillos, bendito Rey, queremos que llegue a las rodillas, queremos que llegue a los lomos, queremos sumergirnos en ella, pero sabemos que hay un esfuerzo que tenemos que hacer, que debemos tener disposición para tus cosas, bendito Abba. Hoy hemos entendido lo que produce tu dabar, tu palabra en nosotros, produce vida y vida para otros, bendito Rey, porque en nuestro interior brotarán ríos de agua viva si la tenemos en nosotros, si el Ruach HaKodesh está morando en nosotros, si nuestro Adón Yahshua HaMashiach crece día a día en nosotros. Ayúdanos, bendito Rey, convéncenos, Abacados, de las cosas que tú nos traes, de tu palabra, por medio de tu palabra, bendito Rey. Desarraiga en nosotros todo aquello que el enemigo ha puesto, quizás porque hemos permitido, porque hemos abierto puertas, porque hemos prestado nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestro cuerpo, bendito Rey, y hemos abierto puertas y han entrado y se han hecho altares dentro de nosotros, bendito Padre. Pero hoy nos acercamos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu poder, reconociendo tu majestuosidad, tu soberanía, reconociendo que separados de ti nada podemos hacer, reconociendo que sin tu presencia en nuestra vida, sin esa agua de vida en nosotros, somos nada, bendito Padre. Que seas tú en esta hora, escribiendo en nuestro led aquella palabra que haya salido de tu boca, bendito Padre. Y si ha habido algo de hombres, si ha habido conocer de hombres, bendito Rey, no permitas que quede en nuestro corazón, no permitas que seamos engañados, bendito Padre. Hoy estamos delante de ti, inclinando nuestra cerviz delante de ti, reconociendo que tú eres grande y poderoso, Abacados, Abasebaot. Eres tú, bendito Rey, el que nos da esa autoridad para poder llevar o reducir al enemigo, bendito Rey, porque eres tú quien pelea por nosotros y tú eres la palabra, esa palabra que debe estar en nuestro corazón para poder ir a pelear, ir a sacar, ir a sanar, bendito Rey. Hoy te damos toda rabá por esta oportunidad, por el privilegio que nos das en esta hora de poder conocer más de ti, de poder recibir este mensaje de parte tuya, de poder estar en esta hora en tu presencia, porque sabemos que tu presencia, tu nombre está en este lugar, porque donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí está tu presencia, bendito Rey. Hoy te damos honra, exaltación, adoración, te damos toda la cabot a ti, toda la gloria sea para ti, porque eres tú quien hace la obra. Eres tú quien está haciendo la obra en nosotros y que quieres hacerla a través de nosotros. Hoy estamos aquí delante de ti, delante del alfarero, y te pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach que seas tú en esta hora poniéndonos en esa rueda tuya, bendito Rey, para restaurarnos, para regenerarnos, para hacernos nuevos si es necesario, bendito Padre, pero ser una vasija en la cual tú derrames ese vino nuevo, donde derrames tu aceite, tu presencia, donde derrames el agua que da vida, bendito Rey. Toda rabá te damos en esta hora, quedamos en tu presencia,
dándote todas estas cosas y pidiéndolas, no porque tengamos méritos, sino por los méritos de aquel que dio su vida en el madero, de aquel del cual se derramó hasta la última gota de su sangre para limpiarnos el pecado, para abrir nuevamente ese camino que había sido cerrado, ese camino a la vida blanca, en el nombre que es sobre todo nombre, bendito Padre. Y en el mismo nombre te pedimos por tu pueblo Israel, tu ciudad Jerusalén, bendito Padre. En el nombre que es sobre todo nombre te pedimos que seas tú en medio de ellos, tomando toda situación en tus manos, sabiendo que tu caos voluntad es que todos lleguemos a los pies de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y que se has permitido cosas en medio de ellos es para traerlo, bendito Rey. Es por eso que te clamamos por ellos, te clamamos por nuestras vidas, en ese nombre que has dado a los hombres único, donde hay vida blanca, vida eterna, en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Amén. Hasta la próxima.